Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación y para no hacer más preámbulo, vamos a dar inicio. ¿Ok? Como les comentaba Carolina, el tema que nos reúne en la tarde es arbovirus, como vamos a ver en dos láminas más adelante, es amplio, no solamente es dengue, zika, chikungunya, sino que es un grupo de virus, algunos presentes o con riesgo en nuestra región y otros no. Básicamente en la tarde de hoy vamos a centrarnos en lo que es dengue, zika y chikungunya y más básicamente en dengue, ¿ok? Por las razones que ya se acaban de explicar. Como bien se titula la ponencia, se llama Arbovirus y generalidades. ¿Y por qué lo llamé generalidades? Porque realmente es un tema bastante amplio. Aunque lo acotemos solo a dengue, hay mucho que decir al respecto. Y básicamente yo lo que voy a intentar en la tarde de hoy es como dejar sembrar en ustedes algunas ideas que son importantes. ¿Okay? En este lapso de tiempo pretendo recorrer lo que es la epidemiología de estos tres virus, haciendo hincapié, como les mencionaba, en dengue, la definición de casos sospechosos y manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el manejo clínico y algunos aspectos de la prevención. Bueno, ¿qué son los arbovirus? Los arbovirus son un grupo de familia en sí misma, por el contrario, es la organización de varias familias que tienen en común que el virus es transportado por un artrópodo. Eso es lo que tienen en común todos estos virus. ¿Okay? Y estos artrópodos, por lo general, son artrópodos hematófagos. Como en esta lámina, dentro de los arbovirus hay diferentes familias, como les mencionaba anteriormente. Dentro de las que la más importante para nosotros en estos momentos es la familia de las flaviviridae, pues agrupa dengue, fiebre amarilla y el virus Zika. Y dentro de la familia tobaviridae, el virus de chikungunya. De todos estos familias de virus y virus, el único que no se transmite por un artrópode y por lo tanto no puede ser considerado un arbovirus como tal, es hantavirus porque su vector lo constituye o es un roedor. Dentro del virus del dengue hay 4 tipos que se han reconocido hasta el momento. ¿Okay? El serotipo 1, el serotipo 2, el 3 y el 4. Se crea hasta el momento y así lo demuestra la medicina evidencia que una persona es infectada, o sea que presente la infección, o sea que presente la enfermedad, queda con inmunidad de forma permanente y robusta por ese serotipo por el cual presentó la infección. Pudiese haber ciertos mecanismos de inmunidad cruzada con otros serotipos, pero esta tiende a ser parcial y temporal. Y lo otro que se reconoce hasta la fecha y que es sumamente importante a la hora de reconocer a un paciente con antecedentes de dengue anteriormente, es que una segunda, tercera o cuarta infección por dengue puede ser aún más grave que la infección inicial, puesto que se genera una serie de mecanismos en la respuesta inmunológica, una respuesta inmunológica que si se quiere es anómala, que termina desencadenando una respuesta inflamatoria agresiva y por consiguiente la persona puede tener un desenlace aún más grave que una infección inicial. Por eso es que aquellos pacientes que nos relatan o que conocen, a veces no siempre se sabe ese dato, ni siquiera a veces el paciente lo conoce, pero en aquellos que sí nos manifiestan el antecedente de haber presentado dengue con anterioridad, en ellos hay que hacer un seguimiento mucho más estrecho porque pudiesen tener mayor probabilidad de morir y mortalidad. Como les mencionaba, los arbovirus tienen en común que son transmitidos, el virus es transmitido por un artrópodo, en este caso, tanto para dengue, zika y chikungunya, este vector es un mosquito, un zancudo, es el Aedes aegypti. No es el único vector que transmite el dengue, también está el Aedes albopictus, pero para nuestra región, para nuestra zona geográfica, este es el principal y el más importante. El Aedes albopictus tiende a circular más que todo en el sur de la Florida y en otras latitudes.
Es muy importante que el vector siempre es un mosquito hembra porque se alimenta de sangre para poder llevar a cabo todo lo que es el ciclo de la reproducción. Esta mosquito por lo general vive en el interior de las casas, cerca de las personas, tiende a buscar zonas oscuras, lugares frescos y sombreados. Se alimenta principalmente de día, eso no quiere decir que durante la noche no pueda haber alimentación por parte del mosquito, pero digamos que es básicamente tiene un horario diurno y básicamente tiende a tener pic de picaduras al amanecer o cuando ya entre el amanecer y el anochecer. Su picadura tiende a ser indolora y a menudo tiende a ser en las extremidades inferiores. ¿Cuál es la situación en Chile con respecto a la Aedes? Bueno, ya lo mencionaba Carolina, desde el siglo XX ha habido presencia del mosquito, sobre todo no, específicamente en el norte de Chile, pero con un intenso programa de erradicación. En el año 61 se declara por la OPS libre del mosquito Aedes aegypti en Chile, el país de Chile. Sin embargo, para el año 2000, ya en Isla de Pascua se detecta la presencia del zancudo del mosquito y desde el año 2016, como ya se mencionó anteriormente, se detecta la presencia de la Aedes aegypti en la zona de Arica y Parinacota. Debido a esto, hemos sido centro especial de preocupación por parte del ministerio, porque ¿cuál es la máxima preocupación? Que comience a circular casos autóctonos de esta patología en la región. Y desde el año 2021 se hizo el decreto número 26, en el cual se deja constancia de una alerta sanitaria en la región con la consiguiente consecuencia de que se le da a la Seremi la facultad de realizar acciones extraordinarias en fin de evitar que ocurran esos casos autóctonos en la región. Este decreto se ha ido actualizando con el pasar del tiempo e incluso actualmente fue de nuevo extendido con una vigencia hasta el momento, hasta el 30 de junio del 2023 y quién sabe si muy probablemente vuelva a ser extendido para ese momento. Epidemiológicamente, en los últimos 30 a 40 años se ha visto que ha habido un aumento en la incidencia de los casos de dengue en el continente americano, pasando desde 16.4 casos por 100.000 habitantes al año 2010, en esa década, a 218.3 casos por 100.000 habitantes. Como puede ver, fue un aumento exponencial del número de casos de dengue en la región, en el continente americano. Siendo el año 2019 el año en el que más se registraron casos a nivel mundial, el continente americano sumó 3.1 millones de casos durante ese año, totalizando 25.000 casos graves. Pero a pesar de todo esto, y como vamos a ver más adelante, a pesar de que fue el año que históricamente ha concentrado más casos, fue el año donde hubo menos número de muertes cuantificadas. Actualmente se estima que cada año hay 390 millones de infecciones por el virus del dengue. Estos son análisis o proyecciones matemáticas, porque como ya les voy a mencionar más adelante, la mayoría de los casos del dengue son asintomáticos y por consiguiente la persona ni consulta, ni se notifica, ni se cuantifica. Y de esta cantidad de datos de infecciones que se proyectan, 96 millones tienden a ser sintomáticos con diferentes grados de gravedad. Estas 96 millones de infecciones sintomáticas, también muchas de ellas no son notificadas, porque en muchos casos de gravedad leve o de curso leve, la persona tampoco consulta y tampoco esto es notificado ni tampoco es cuantificado. Sobre todo esto tiende a pasar en los países endémicos de alta endemia y sobre todo tiende a suceder también en casos de brotes. Este es un gráfico que demuestra cómo ha sido el curso del dengue, del zika y chikungunya
en los últimos años. Aquí vemos el año 2019, este azul, digamos, intermedio entre los otros dos azules que hay en la lámina, representan el virus del dengue, y este más clarito es el virus del chikungunya. Puedan darse cuenta al comparar con las otras barras que efectivamente el año 2019 fue el año en donde más hubo casos de dengue, pero más allá de eso es que quiero situarme en el año 2022, el año que recién dejamos atrás, y es que el año 2022 es el año después de este gran brote que hubo, que más se le acerca al año 2019 en la cantidad no solamente de casos por dengue, sino también en la cantidad de casos por chikungunya. Estuvo muy cerca de igualar a la cantidad de casos del año 2019. Es decir que en la región han habido, el último año, fue un año muy importante en cuanto a la cantidad de personas afectadas por esta patología. Recientemente, en febrero del 2023, la Organización Panamericana de Salud emite una alerta epidemiológica por el aumento de casos de chikungunya en la región. Lo mostraba el gráfico anterior, y sobre todo en este momento la mayor concentración de casos en la región lo tiene el país de Paraguay. Asimismo, el 31 de agosto del año pasado, del 2022, OPS emite una alerta para fiebre amarilla. No tanto porque la alerta no se emitió porque haya habido un aumento de casos de fiebre amarilla en la región, pero sí la OPS lo hace con un efecto de crear concientización, debido a que sí existe el riesgo de que en cualquier momento pueda haber brotes por fiebre amarilla. Esto debido a que en la última década se ha descuidado los programas de vacunación contra fiebre amarilla en los países donde esta vacuna está inserta dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones, y sobre todo, digamos, este descuido de los programas de inmunización en cuanto a fiebre amarilla se refiere, también se intensificó durante estos 2-3 años de pandemia. Por consiguiente, al haber abandonado o no haber sido consecuentes con los programas de inmunizaciones, específicamente contra fiebre amarilla, aumenta la cantidad de personas susceptibles de enfermar por fiebre amarilla, y por consiguiente, pudiese aparecer, ojalá no, un brote por esta patología. Cabe destacar que en este reporte que se publicó el año pasado, hay 3 países en la región donde informaron casos de fiebre amarilla, que son Brasil, Perú y Bolivia. Actualmente, para esta semana epidemiológica, la OPS cuantifica un total de 342.243 casos de dengue. Es importante destacar que en este total de casos se engloban tanto casos confirmados como casos probables como casos sospechosos. Dentro de los confirmados se cuantifican 60.141, siendo severos 559 y 86 muertes. Este es un gráfico, bueno, es un cuadro donde se totalizan los países del continente americano. Esta tabla no está completa. Yo quise traer básicamente los países que engloban la región andina, que es lo que más nos tiene preocupados en este momento, como mencionaba Carolina, puesto que tanto en Bolivia como en Perú, como pueden notar en la gráfica, hay un aumento exponencial de los casos que inclusive para ellos normalmente durante este periodo de tiempo puede ocurrir. O sea, en estos países, en este momento hay una situación de brote mucho más allá de cantidad de casos que ellos tienden a tener. Y como les mencionaba, el serotipo que está circulando principalmente es el serotipo 2, aunque en Perú también se pueden ver casos de otros serotipos, pero principalmente el 2 es el que está circulando. En la región andina, de esos 342.000 casos que yo les mencionaba anteriormente, aporta la región andina 71.000 casos. De esos están confirmados por laboratorios 27.700, y 448 casos han sido severos, con una totalizando una cantidad de muertes de 56 personas. En Chile nunca ha habido casos, en Chile continental nunca ha habido casos autóctonos de dengue, zika, chikungunya. Los casos autóctonos hasta la fecha se sitúan en la isla de Pascua, en Rapa Nui. Como les mencionaba en 2-3 láminas anteriores,
por primera vez se detectó el vector de Aedes en Isla de Pascua en el año 2000 y ya en el año 2002 ocurrió el primer brote de esta patología en la isla, afectando el 80% de la población. Mientras que en el año 2014 hubo un brote de Zika con 173 casos y chikungunya ha habido son casos importados. 19 casos en el año 2014. Acá en el gráfico se puede observar cómo la mayoría de las veces cuando se han detectado estos casos, el serotipo 1 es el que se ha identificado con mayor frecuencia. Hubo pocos casos del serotipo 4 en el año 2009 en Isla de Pascua y también ha habido casos del serotipo 2, pero no han sido casos autóctonos, sino más bien importados. Actualmente, en la región de Arica, se han detectado 7 casos importados. Carolina mencionó al principio 8, después yo tenía entendido que hasta ayer eran 7, pero no importa, existen entre 7 y 8 casos en la región. Estos casos importados han provenido o de Perú o de Bolivia, la mayoría de ellos de Bolivia. 3 casos de niños, 2 hospitalizados, 3 masculinos, llamando la atención que 2 de ellos han sido conductores profesionales del manejo de origen boliviano y hubo el caso también de una mujer. Y como ya se mencionaba, recientemente hubo hallazgos, siguen habiendo hallazgos del vector, inclusive de larvas. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de estos virus? Bueno, lo mencionábamos al principio, básicamente el mecanismo de transmisión es vectorial a través de este mosquito, la Aedes aegypti, que en muchas regiones se le conoce como el patas blancas, porque tiene la particularidad de que en sus patas tiene estos anillos blancos o manchas blancas con los que algunas personas suelen identificar. Otras formas de transmisión del virus de menos importancia en cuanto al número poblacional que se puede ver afectado, pero que sí cobra importancia debido a la morbimortalidad que puede causar, sobre todo cuando hablamos de Zika, más que de mortalidad, de morbilidad, es la transmisión vertical. Los 3 virus tienen capacidad de transmitirse por esta vía, cada uno con sus particularidades y sus individualidades. En el caso de dengue, es muy importante si la madre cursó con dengue o tiene sintomatología de dengue cercana a la fecha del parto o durante el parto, entendiéndose como cercana al menos una semana antes de la cesárea o del parto. ¿Por qué? Porque ese es un recién nacido al que debería hacérsele vigilancia en los próximos 12 días posterior al nacimiento. Y de presentar alguna de estas sintomatologías, habría que sospechar de transmisión de dengue vía vertical. Dentro de la sintomatología que puede presentar el recién nacido está la trombocitopenia, fiebre, hepatomegalia, insuficiencia circulatoria. Cuando la madre presenta dengue fuera de la etapa perinatal, por ejemplo en el primero o segundo trimestre, básicamente se presentan abortos o amenazas de abortos o amenazas de parto prematuro. Sí es importante que estas madres que cursan sobre todo con dengue durante el primer y segundo trimestre y que no presentaron pérdida del embarazo, es importante hacerle seguimiento en el tiempo, puesto que se ha relacionado que los fetos pueden tener bajo peso al nacer o incluso desarrollarse durante el embarazo oligógeno. No está contraindicada la lactancia materna en las mamás que presentan dengue. En cuanto al chikungunya, la verdad que fuera del tercer trimestre es poco probable que ocurra la transmisión vertical, es decir, en los primeros meses del embarazo. La tasa de transmisión es mucho más baja, pero sí existe gran probabilidad de que esto ocurra cuando la madre está enferma en ese periodo perinatal. Y aquí la tasa de transmisión puede llegar casi a un 50%. Las madres que están enfermas durante este periodo de tiempo, en este periodo perinatal, tienen un mayor, se ha visto que hay un mayor aumento del número de cesáreas debido a sufrimiento fetal agudo y que por lo general el recién nacido tiende a estar asintomático en los primeros días de vida, pero luego entre el día 3 y el día 7 puede llegar a presentar
manifestaciones clínicas de chikungunya de transmisión vertical, como fiebre, edema facial y periférico, rash, dolor. Este dolor puede ser parte de la signología de diversos síndromes. El síndrome hiperálgico, que son estos niños que los agarras para acurrucarlos, para sostenerlos y lloran. Ustedes saben que lo normal en un recién nacido es que siempre esté en posición de flexión. Y cuando ustedes intentan extenderle las extremidades superiores o inferiores, ellos vuelven a ponerse en posición de flexión. En estos niños, aunque mantienen esa posición fisiológica, llama la atención que al tratar de extender las extremidades lloran, y esto es debido a ese síndrome hiperálgico que puede ocurrir en los niños con transmisión vertical de chikungunya. Sienten un dolor generalizado serio. El tratar de hacer equivalencias con la sintomatología que tiene el adulto. Más adelante vamos a ver que el chikungunya, básicamente en el adulto, además de la fiebre, se manifiesta con artritis y artritis. Bueno, ese mismo cuadro doloroso que puede sentir un adulto lo siente recién nacido de forma generalizada. Y bueno, también pueden haber cuadros de afectación del sistema nervioso central, afectación cardiovascular, inestabilidad inmunitaria. En cuanto al Zika, bueno, de los 3 virus, digamos el que puede tener un desenlace mucho más aparatoso debido a la morbilidad que conlleva la transmisión congénita del virus Zika. Es mucho más grave si la madre se infecta o se enferma en el primer trimestre. Y lo que es, digamos, más aparatoso, yo lo encuentro aparatoso porque el Zika, la mayoría de las veces, estés embarazada o no, es asintomático. Por consiguiente, una madre pudo haberse infectado por el virus, no haber enfermado durante el primer trimestre y no saberlo. Y eso trae como consecuencia que tú no tomas como las precauciones del caso, no informas que te enfermaste porque lo desconoces totalmente. Entonces, estas mamás que enferman durante el primer trimestre, pues tienen más chances de abortos y muertes fetales, pero sobre todo hay más probabilidad de que haya habido transmisión vertical y el feto se vea afectado por microcefalia o por el síndrome congénito por el virus Zika, que vamos a ver más adelante en la lámina siguiente. Que el síndrome congénito por virus Zika va mucho más allá de la presentación solamente de la microcefalia, que ya es algo grave. Y este riesgo, sobre todo en el primer trimestre, puede ir desde un 5 hasta un 15%. Entonces, este síndrome de virus congénito del Zika no solamente puede ocasionar la microcefalia, sino que también se pueden ver otros signos, como la plutis arata, que es este exceso de piel que se puede formar en la zona de la nuca o del occipucio en el recién nacido. También puede verse recién nacidos con casos de artrogriposis, que son esta contractura, es una contractura muscular que al final conlleva a deformidades en las articulaciones, pero también puede haber casos dentro de este síndrome congénito de Zika, hay oligoaños, hay alteraciones visuales, presencias de cataratas, puede haber calcificaciones cerebrales, disminución de la perfusión en la arteria cerebral media. O sea, es todo un conjunto de signología y sintomatología que termina afectando a este recién nacido. También se ha documentado la transmisión sexual en algunos de estos virus. En el caso de Zika, sobre todo, es donde más hay reportes de esta vía de transmisión, describiéndose que puede transmitirse el virus a través de varias vías de tipos de relaciones sexuales, ya sean vaginal, anal, oral, o incluso por intercambiar juguetes sexuales. Dentro de este ámbito de la transmisión sexual es sumamente importante que tanto hombre como mujer, pero sobre todo el hombre, son capaces de transmitir el virus por mucho más tiempo. Se ha descrito que el virus en el semen puede estar presente durante 6 meses inclusive, por eso es que las personas, el género masculino que presente diagnóstico de Zika debe utilizar preservativo en los próximos 6 meses posterior a la infección con el virus Zika,
sobre todo, y más aún y sobre todo, debería hacerlo siempre, pero más aún y sobre todo si su pareja está en edad fértil, porque pudiese verse afectada y no solamente la persona como tal infectada del virus Zika, sino que en caso de quedar embarazada puede haber riesgo de transmisión vertical. De forma anecdótica se ha documentado la transmisión sexual del virus del dengue. Existen 2 casos que se han reportado. De esos 2 casos, solo uno se demostró fehacientemente que hubo transmisión vertical con un caso español. ¿Okay? También han habido casos por transfusión de sangre, trasplante de órganos, y esto sobre todo se vio durante el brote de Zika en Brasil. En el año 2014, 2015, se pudo ver que hubo contagio a través de transfusiones de sangre. En cuanto a dengue y chikungunya, pues esto tiende a ser una vía de transmisión bastante infrecuente, aunque en líneas generales se recomienda que aquellas personas que saben que tuvieron dengue y el resto de estas arbovirosis, específicamente dengue y chikungunya, se deben abstener de donar sangre durante el mes siguiente de haber estado infectado. ¿Okay? El dengue pasa por diferentes fases y cada uno tiene sus particularidades desde el punto de vista fisiopatológico, pero sobre todo también lo que más nos importa a nosotros desde el punto de vista químico. ¿Okay? Entonces, el dengue tiene 3 fases. La primera fase es la fase febril. Esta fase puede aparecer entre 7 a 10 días después de que el mosquito te muerde, te pica. Y básicamente es la fase de viremia. Por eso se caracteriza por tener fiebre. Es el síntoma principal. ¿Okay? Y la fiebre tiende a ser muy alta, y debido a que la fiebre es muy alta, durante este periodo de tiempo la persona puede deshidratarse. Y este es un periodo de oro para hacer intervenciones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista sanitario. Porque la persona que sea diagnosticada precozmente en esta fase y se le den las indicaciones de forma correcta y esta persona los lleve a cabo, baja muchísimo la probabilidad de que pueda complicarse con un dengue, con signos de alarma, o posteriormente pasar a un dengue grave. Y básicamente, ¿cuáles son esas indicaciones? La vamos a ver más adelante, pero básicamente se concentra en que la persona tenga un adecuado aporte de líquidos que le impida deshidratarse y por consiguiente lo lleve a la falla circulatoria, que es lo que predomina en la base fisiopatológica de las complicaciones en esta enfermedad. En los niños, como pueden tener fiebres muy altas, a veces pueden tener convulsiones durante esta fase y tiende a confundirse o tiende a mal diagnosticarse como convulsiones febriles, cuando a veces en ciertos casos es manifestación de gravedad de la enfermedad porque están teniendo repercusión del virus a nivel del sistema nervioso central, es decir, están teniendo una encefalitis por virus dengue. Durante esta fase también es muy importante los estudios de reconocimiento del virus o de los antígenos del virus, porque son a través de estos estudios que se hace el diagnóstico. ¿Okay? En el caso de nosotros, en la región de Arica, Parinacota, los estudios de biología molecular, que están disponibles desde principios del año pasado en la región. Entonces, durante estas fases, específicamente hasta el día 5, se hace diagnóstico del virus a través de biología molecular. En los sitios donde no hay, se hace uso del antígeno NS1. ¿Okay? Después viene la fase crítica. Esta fase es la que sigue después de la febril, literalmente. La fiebre acaba y en las próximas 24 o 48 horas pueden suceder 2 cosas en ese paciente. El paciente puede mejorar y pasar a la fase directamente de convalescencia, o ese paciente puede empeorar y pasar a tener un dengue con signos de alarma o un dengue con gravedad. ¿Okay? La fiebre comienza a bajar o desaparece, el paciente puede tomar algunas de estas 2 rutas que le acabo de mencionar, y si aparece la ruta del aumento de la permeabilidad vascular, pues lo que van a empezar a aparecer son los signos de alarma, que los vamos a ver con más detenimiento en unas láminas posteriores. Y por último está la fase de recuperación. Durante esta fase, por lo general, puede haber hipervolemia si es que se fue muy
muy liberal a la hora de colocar hidratación en el paciente. Ciertamente la hidratación es un pilar angular en el manejo clínico de estas personas, pero cuando no tomamos en cuenta la edad del paciente, las comorbilidades, el peso, podemos excedernos durante esta fase y el paciente puede tener durante este periodo de tiempo manifestaciones de hipervolemia. Pero también durante esta fase la persona ya recupera el apetito, comienza a aparecer la reabsorción de líquidos, por tanto aumenta la diuresis y durante esta fase es donde podemos hacer el diagnóstico a través de los estudios serológicos, específicamente después del día quinto. Después del día quinto de empezar la sintomatología. Como les mencionaba anteriormente, la mayoría de los casos de dengue pueden ser asintomáticos. Aproximadamente un 80% de los casos puede cursar de esta manera. Por consiguiente, ni la persona ni la red de salud nos vamos a enterar que el paciente tiene el virus. Y un 20% de las personas sí pueden cursar con sintomatología. De este 20% que va a cursar con sintomatología, algunos van a tener dengue sin signos de alarma, otros con signos de alarma y otros con gravedad. Aproximadamente el porcentaje de personas que van a tener dengue grave se sitúa entre un 5 y un 7%. Fisiopatológicamente lo que conlleva a un dengue con signos de alarma o un dengue grave es básicamente la extravasación de plasma. Esta es la causa más frecuente por la cual la persona se complica y por la cual la persona puede morir. En segundo lugar están las hemorragias y en tercer lugar la afectación de órganos. ¿Qué se entiende por caso sospechoso de dengue, de zika y de chikungunya? Bueno, por caso sospechoso de dengue se entiende toda persona que vive o que ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue o con presencia de la Aedes. Y nótese bien que aquí la frase o la oración con presencia de Aedes está en un color distinto. No está así por mera casualidad, está así porque al tener nosotros el vector en la región, nosotros no podemos descartar que en algún momento haya la presencia de casos autóctonos. Entonces, si bien hasta la fecha solo hemos tenido casos de presentaciones de personas que han viajado a otros países en donde hay en este momento brotes o son endémicos, nosotros no podemos descartar a un paciente que cumpla con esta sintomatología por el mero hecho de que no ha salido de la región de Arica y Parinacota. Una persona que no haya salido de la región de Arica y Parinacota, pero que cumpla con la definición de casos, debe ser testeado para dengue, para zika y para chikungunya. Entonces, básicamente, esta persona tiene que tener fiebre más dos de las siguientes sintomatologías que le voy a mencionar: náuseas y vómitos. Puede tener o exantema, o cefalea y dolor retroauricular, mialgias o artralgias, manifestaciones hemorrágicas de mucosas, epistasis y gingivorragia. Esto también se puede ver con la prueba del torniquete y leucopenia. En niños hay ciertas salvedades, como sucede siempre en la medicina, que la pediatría es un mundo aparte, y es que en los niños básicamente a veces el único síntoma que pueden presentar es la fiebre. ¿Okay? Así que un niño que un cuadro febril agudo y que usted no consiga causa evidente de otro foco, pues debe sospecharse de arbovirosis, específicamente de dengue. Y aquí yo me quiero detener un segundito, porque la experiencia hasta ahora de los casos que se detectaron en el año pasado, con los casos que se han detectado ahora en la región, hay algo en particular, y es que como médicos se nos está olvidando hacer interrogatorio epidemiológico. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser no, ha pasado, que ha habido casos de pacientes que, bien, le interrogamos, supimos que tenía fiebre, supimos que tenía dolor abdominal. Nuestro interrogatorio en cuanto a la sintomatología y la simbología del paciente fue muy bueno, pero se nos pasó un detalle. No estamos haciendo preguntas epidemiológicas, no estamos preguntando: usted viajó, usted salió del país, ha tenido contactos con vectores, ha estado en contacto con personas que tengan el virus de dengue. No estamos preguntando nada de eso, a pesar de que sabemos, uno, que somos una región que está en alerta sanitaria, y dos, que
les acabo de mencionar que incluso no habiendo salido de la región, ustedes deben de sospechar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso trae una repercusión sobre ese paciente, porque al no detectarlo de forma precoz y oportuna, nosotros estamos dejando que la enfermedad avance sin haberle dado una recomendación adecuada de lo que ese paciente debe hacer. Y muchas veces inclusive podemos estar indicando fármacos que están contraindicados no solamente durante esta etapa, sino durante todo el curso de la enfermedad. Porque al tú no sospechar de dengue o de arbovirosis, probablemente estás tratando la fiebre con AINES, lo cual está totalmente contraindicado. Entonces, ¿cuál es el mensaje en este momento con respecto a la definición del caso sospechoso? Indaguemos más en la epidemiología del paciente porque es allí donde estamos fallando en este momento en lo que se refiere al actuar médico. En el actuar médico es allí donde está el talón de Aquiles, nos estamos preguntando datos epidemiológicos a las personas. ¿Okay? En cuanto al virus del Zika, lo más importante es que el Zika en la mayoría de los casos es totalmente asintomático. Puede ser que la persona nunca se haya enterado de que tuvo Zika, pero en aquel porcentaje pequeño de personas que sí manifiesta sintomatología, está presente principalmente es el exantema. ¿Sí? Es un exantema maculopapular que al estar presente con alguno de estas otras sintomatologías que yo le voy a mencionar, califica para casos sospechosos. Entonces, un paciente que tenga rash y que tenga fiebre cuantificada o referida, o artralgias, o artritis, o cefalea, conjuntivitis es un dato bastante importante para hacer como diagnóstico diferencial, mialgias o hiperemia, ¿ok? Ese caso cataloga para virus de sospecha de Zika. Si a eso le asociamos que puede tener el antecedente de viaje a una zona endémica, 2 semanas previo a la aparición de los síntomas, pues mucho más. Es importante, como ya les mencionaba, que como el virus Zika se puede transmitir vía sexual, si una persona presenta esta sintomatología y no ha salido de la región, es importante preguntar si su pareja lo ha hecho, porque probablemente pudo haber habido transmisión sexual, perdón. Y existen otras condiciones en las cuales, aunque la persona no presente sintomatología, hay que hacer vigilancia epidemiológica en cuanto a virus de Zika se refiere. Por ejemplo, casos de Guillain-Barré, si tenemos diagnósticos de personas con Guillain-Barré, pues por vivir en la zona donde vivimos, donde está la presencia del vector, así esa persona no haya viajado para ningún lado, hay que hacerle toma de muestra para virus de Zika, esto ya como vigilancia epidemiológica. Lo mismo ocurre con aquellos recién nacidos o lactantes que se detectan con microcefalia. Si estamos ante la presencia de una embarazada que durante su control prenatal se detecta microcefalia luego de la semana 24, también es oportuno y debe hacerse screening para virus Zika. En cuanto a chikungunya, pues es una enfermedad febril, tiende a dar fiebre incluso más alta de la que puede dar el dengue, y que su sintomatología cardinal es que esa fiebre está acompañada de episodios de artralgia o artritis de comienzo agudo. ¿Sí? Y por supuesto el antecedente epidemiológico de haber estado en un área donde haya el vector. Este es un cuadro para destacar cómo se puede hacer diagnóstico diferencial entre estas 3 arboviroses, ¿ok? Con niveles de evidencia muy altos, estos son los que están en la franja verde, son los síntomas que pueden diferenciar a dengue, de chikungunya, de Zika. Por ejemplo, en el caso de que las 3 de una manera u otra pueden dar rash, tanto dengue como chikungunya como Zika, pero más aún en Zika, las 3 pueden dar rash. Pero ¿qué pasa? Que el rash del Zika tiende a dar mucho prurito, a diferencia del rash que pueden dar las otras 2 arboviroses. Trombocitopenia, y sobre todo si esta es marcada de moderada a severa, solo la da dengue. Chikungunya puede dar una trombocitopenia leve y Zika no altera las plaquetas por lo general. El aumento progresivo del hematocrito solo se ve en el dengue y la leucopenia tan marcada es más común en el virus del dengue. La sintomatología que se presenta en la franja amarilla no es tan categórica como la que está en la franja verde, pero puede servir para hacer diagnóstico diferencial.
Por ejemplo, es mucho más frecuente o más probable que si estamos ante una presencia de rash con conjuntivitis en una zona donde hay el vector, esto se deba más a virus Zika. ¿Ok? Otras sintomatologías que pueden ayudarnos a diferenciar el diagnóstico, lo que es dolor abdominal, vómitos y hemorragia prácticamente o en más probabilidad ocurre solo con dengue, mientras que la artritis y las artralgias tan severas es más de chikungunya. Y ya lo que se presenta en la franja roja son signología y sintomatología que no es tan categórica para poder hacer la diferenciación entre uno y otro porque pudiesen estar presentes en los tres virus. Ahora bien, centrándonos ya en lo que es el manejo y la clasificación del dengue, les presento esta tabla que es súper importante. O sea, de ella se deriva de ella se deriva qué vamos a hacer con el paciente, en dónde lo vamos a hacer y qué vamos a hacer con él. Entonces, desde el año 2010 se está utilizando esta clasificación del dengue, porque anteriormente ustedes recordarán, para algunas personas puede que lo recuerden, para otros es nuevo porque son personas mucho más jóvenes, que antes del dengue, antes del año 2010, el dengue se clasificaba en clásico y hemorrágico, que inclusive así es como lo van a conseguir todavía en el CIE-10, pero a pesar de que así lo consigan todavía en el CIE-10, es importante que en la ficha clínica, escrito por ustedes dejen acotado si ustedes están viendo un paciente con dengue sin signo de alarma o con dengue grave. ¿Por qué? A medida que se le vaya haciendo el seguimiento a ese paciente, nosotros debemos ver con las preguntas que les hagamos y el examen físico si el paciente todavía se mantiene en esa categoría o en esa clasificación. Dentro del dengue sin signos de alarma es aquel paciente que yo les describía en la definición de caso sospechoso. ¿Okay? Son básicamente las mismas sintomatologías que yo les hice referencia cuando les describí esa definición. ¿Qué debe hacerse con ese paciente? Ese paciente se puede manejar en nivel ambulatorio, siempre y cuando, como ya vamos a ver más adelante, siempre y cuando ese paciente no entre en la población de riesgo, ¿ok? ¿Cuál es esa población de riesgo? Menores de 1 año, embarazadas, adultos mayores más de 65 años, que no presenten comorbilidades como insuficiencia renal, usuarios de anticoagulantes. Entonces, siempre y cuando el paciente no esté como en este grupo de riesgo o vulnerable, este paciente va a poder ser manejado de forma ambulatoria. ¿Qué se conoce como dengue con signos de alarma? Bueno, el dengue con signos de alarma es aquel paciente que cataloga como caso de dengue, ya sea que esté sospechoso o confirmado, y que presenta al menos una de las siguientes sintomatologías. Basta con que tenga uno de estos 8 para que el paciente sea catalogado con dengue con signos de alarma. Entonces, ese paciente que tiene dolor abdominal intenso y sostenido o dolor a la palpación del abdomen. Básicamente este dolor abdominal se da por la presencia de líquido a nivel retroperitoneal, es decir, cuando un paciente con dengue le duele el abdomen es porque en este paciente ya está ocurriendo fuga plasmática, extravasación vascular. Entonces, este líquido que está en el retroperitoneo irrita los plexos nerviosos que están allí y causan este dolor referido a nivel abdominal. Si el paciente está con vómitos persistentes, también es un signo de alarma. ¿Y qué se entiende como vómitos persistentes? Es aquel usuario, paciente, que está con más de 3 vómitos en 1 hora o más de 4 en un lapso de 6 horas. ¿Okay? Si se detecta la presencia de acumulación de líquidos, es decir, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, también es un signo de alarma. Sangrado de mucosas, epistasis, gingivorragia, alteraciones del sistema nervioso central, letargo, irritabilidad. Aquí como tips les puedo decir que cualquier persona que tenga dengue y su Glasgow no esté en 15 puntos ya cataloga como dengue con signos de alarma. O sea, tiene 14 y ya es ya cataloga como dengue con signos de alarma. ¿Okay? Hipotensión postural. Si se palpa hígado 2 centímetros por debajo del reborde costal, y también el aumento progresivo del hematocrito.
Por eso es que es muy importante y han habido ya conversaciones al respecto con toda la red, que al paciente se le tome un primer hemograma a la hora de, ya sea que se sospecha o que ya sea el momento de la sospecha o cuando se confirma, ideal en el momento de la sospecha, porque ese primer hematocrito nos va a dar la base para los controles posteriores que se le dan al paciente de saber si ese hematocrito viene en descenso o en ascenso. ¿Okay? Este paciente que tiene con signos de alarma, tanto el paciente con dengue grave, no puede ser manejado de forma ambulatoria. Estos pacientes deben ser internados, ser referidos para su hospitalización y vigilancia y monitoreo. ¿Okay? Mientras que el dengue grave es aquel paciente que tiene una o más de las siguientes manifestaciones. Es el paciente que tiene signos de insuficiencia respiratoria debido a extravasación grave de plasma. ¿Okay? Un paciente que entró en insuficiencia respiratoria porque tiene derrame pleural o derrame pericárdico, básicamente. Es aquel paciente que tiene sangrados graves. La mayoría de los sangrados graves en el paciente con dengue vienen del tracto gastrointestinal, es decir, tienen melena, hematemesis, o también en la mujer pueden presentarse sangrados de índole genital. ¿Okay? Y otro ítem que cataloga para dengue grave es el compromiso de órganos, básicamente hepatitis se refleja con el aumento de transaminasas mayor a 1000, presencia de miocarditis, afectación del sistema nervioso central. Estos pacientes deben ser hospitalizados directamente en UCI. Porque yo les manifestaba que esta clasificación es importante, bueno, ya les acabo de decir, les permite saber a qué nivel de la red se va a manejar este paciente, pero no solamente les permite saber a qué nivel de la red se va a manejar este paciente, sino que entre una evaluación y otra les permite visualizar si el paciente está empeorando, está mejorando, pero también les permite saber con qué rapidez se debe atender a cada paciente. En los países endémicos, sobre todo cuando hay presencia de brotes, se establece un triaje donde se ven estas personas con dengue ya confirmado, con dengue en sospecha, y a manera de hacerles como una breve película de cómo es esto, una vez que se establece el triaje, que es una persona que te va a preguntar tanto los signos de diagnóstico con los que tú sospechas dengue, como te va a hacer preguntas relacionadas a ver si tienes dengue con signos de alarma, una vez y se te toman los signos vitales, es muy parecido a lo que puede ocurrir con la categorización que se hace ahora en la emergencia con todos los pacientes que llegan, pero haciendo preguntas dirigidas a lo que nos compete, que es dengue. Esta persona es capaz de decidir y informarle al resto del personal de salud, mira, está llegando un paciente con dengue con signos de alarma. ¿Qué quiere decir ese paciente? Ese paciente no puede esperar más de media hora en sala de espera, porque más de ese tiempo el paciente se puede compensar. Está llegando un paciente que cataloga para dengue grave, ese paciente requiere atención inmediata. O está llegando un paciente con dengue sin signos de alarma, ese paciente debe ser atendido no más allá de una hora como máximo. Entonces, esta clasificación no solo nos permite hacer el seguimiento en el tiempo del paciente, sino que también a priori nos permite decantar qué pacientes requieren atención inmediata y un poco más tardía, que a lo más tardío que es, idealmente sería una hora, que es el paciente sin signos de alarma. Ok, esta clasificación ha permitido disminuir la mortalidad. Yo les mencionaba que esto entró en vigencia en el año 2010 y esta es la curva de mortalidad por dengue, y las barras en azul son los números de casos que han habido. Pueden ver que desde el año 2010 hubo un quiebre en la curva de mortalidad, a pesar de que en el año 2019 fue el año donde se registró mayor número de casos. O sea que esta clasificación ha demostrado que funciona. Esto es más de lo que les mencionaba anteriormente, porque la clasificación es importante. Finalmente, cuando tenemos un paciente con sospecha de dengue, es importante, además de atenderlo y darle la atención pertinente, pues cumplir con los requisitos epidemiológicos del caso. Llenar el EpiVigila, notificar a la Seremi, llenar el formulario de envía de muestra, porque sin esto la muestra no va a ser procesada. Para los que no la conocen, que yo creo que deben de ser pocos, pero
puede darse el caso. Este es el formulario de envío de muestras para arbovirus, cuando ustedes sospechan tanto de dengue, chikungunya, zika o fiebre amarilla. Básicamente se compone de los datos personales del paciente, los de procedencia, cuándo comenzó la sintomatología, si el paciente se hospitalizó o no, cuál es la sintomatología que presenta el paciente, qué tipo de muestras estamos tomando y la investigación epidemiológica que se basa en saber básicamente si salió de viaje, a dónde, cuándo regresó, si se está embarazada o no. Y esta información, bueno, es importante no solamente para la mera estadística, sino que es importante para poder hacerle seguimiento al entorno del paciente, para hacer seguimiento también del paciente. Como les mencionaba anteriormente, la región ya se cuenta con diagnóstico de biología molecular para las arbovirosis, para estas 3 arbovirosis, dengue, zika y chikungunya. El laboratorio del Hospital Mano es el encargado de procesar esta muestra. Esta muestra se está procesando ya desde hace mucho tiempo, los 7 días de la semana, 24/7. ¿Ok? Básicamente, la biología molecular, es decir, la PCR, debe solicitarse los primeros 5 días desde el inicio de los síntomas del paciente. ¿Okay? Posterior a esta fecha, lo más ideal es pedir serología, salvo algunas circunstancias o excepciones con respecto a Zika, que ya lo vamos a comentar. ¿Okay? En la tabla se describe cuál es la cantidad de suero o sangre que se le debe tomar al paciente, si es adulto o si es pediátrico. Para virus Zika, entre el día 6 y el día 12 todavía se puede tomar muestra de PCR, pero esta debe ser en orina y no de suero. Posterior al día 12, Zika entraría como dengue y chikungunya, en la cual hay que pedir básicamente serología. ¿Cómo es el manejo clínico de estos pacientes? Bueno, una vez que tenemos el paciente con los síntomas que nos hacen sospechar si es dengue o no, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cataloga para dengue, sí o no? Si el paciente cataloga para dengue, entonces la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, ¿en qué fase de la enfermedad está? ¿Está en la fase febril? ¿Está en la fase crítica? ¿O está en la fase de recuperación? ¿Este paciente tiene o no tiene signos de alarma? ¿Okay? Entonces, este paciente, si no tiene signos de alarma, la siguiente pregunta que hay que hacerse es, ¿tiene o no tiene condiciones de riesgo, condiciones de riesgo asociadas, ya sean clínicas o sociales? Porque a veces el paciente puede que no tenga ninguna comorbilidad, no esté embarazada, no es adulto mayor, pero resulta que vive en un lugar donde no va a poder acceder a atención médica rápidamente si tiene signos de gravedad o de alarma, o vive en una zona donde ya se ha detectado la presencia del vector. Eso aquí es sumamente importante, porque si es una persona que vive en una zona donde ya se ha detectado la presencia del vector, lo ideal es que a lo mejor no pueda cumplir aislamiento vectorial en su domicilio, de averiguar qué clase de domicilio tiene, si vive en una vivienda formalmente estructurada o vive en una toma. Entonces, todas esas cosas son aspectos a tomar en cuenta. Si el paciente no tiene ninguna de estas condiciones, entra en el grupo A. Y los pacientes en el grupo A pueden derivarse a su domicilio con seguimiento que debe hacérsele todos los días en ese paciente. En la actualidad, se está haciendo APS, está haciendo seguimiento telefónico de todos estos pacientes. Muy probablemente a corto o mediano plazo, todo eso se está trabajando en la red, muy probablemente ese seguimiento pase de ser telefónico a presencial, ¿okay? Pero es importante que a esta persona se le haga seguimiento con el fin de detectar la aparición de signos de alarma. Este seguimiento debe hacerse cada 24 a 48 horas y en este momento se está haciendo cada 24 horas. ¿Okay? Si resulta que este paciente no tiene signos de alarma desde el punto de vista clínico, pero no tiene comorbilidades o condiciones de riesgo asociadas sociales, este paciente se agruparía en la categoría de B1. Esa categoría B1 no puede ir a su domicilio. Esa categoría B1, los pacientes que están allí, son los que deben ir también a ser hospitalizados, sobre todo para hacer seguimiento, la mayoría de las veces no solamente clínico por la parte del dengue, sino de sus comorbilidades o condiciones asociadas. Aquí está lo que yo les mencionaba anteriormente, niños menores de 1 año, embarazadas, personas mayores de 65 años, personas con insuficiencia renal,
pacientes con diversas patologías de base como obesidad, diabetes. La diabetes es una de las comorbilidades que más se asocia con mortalidad o dengue grave en estos pacientes. Entonces, esta persona debe ir a ser hospitalizada para ser monitoreado y dado de alta hasta que tenga más allá de 48 horas de que la fiebre haya cedido sin antipiréticos. Si resulta que ya detectamos que el paciente tiene signos de alarma, entonces este paciente cae en el grupo B2, obviamente tiene que quedar hospitalizado y el deber ser, lo ideal sería una unidad de cuidados intermedios. Y ya yo les voy a decir por qué debería ser ideal en el cuidado intermedio. Es que hay muchos parámetros que hay que evaluar encima del paciente de forma horaria y que eso en un servicio de hospitalización va a ser difícil de llevar a cabo. Y aquel paciente que se detecta como dengue grave, pues obviamente su unidad de hospitalización va a ser la unidad de cuidados intensivos. Cuando este paciente no cumple con la definición de caso sospechoso, entonces allí donde debemos establecer diagnósticos diferenciales. Bueno, es un paciente que tiene el exantema, pero no tiene la fiebre, será Zika. Es un paciente que tiene el exantema más la fiebre, pero además le duelen las articulaciones. Bueno, hay que plantearse si sea chikungunya. Es un paciente que de inicio presentó síntomas respiratorios y ahora está llegando con insuficiencia respiratoria. Un dengue, su síntoma inicial no es respiratorio. El dengue no empieza con síntomas ni respiratorios altos ni bajos. Por tanto, un paciente que desde el inicio comenzó con oinofagia, rinitis, rinorrea, una tosecita seca, no cataloga inicialmente para dengue, y en el contexto epidemiológico en el cual nos encontramos en estos momentos, aunque ha mermado mucho la cantidad de casos de COVID, tenemos que plantearnos un paciente con COVID. Las patologías que están en rojo, yo las puse allí de ese color, no por casualidad, sino porque son enfermedades en las cuales en los últimos meses o semanas el ministerio ha emitido alertas de estas patologías. Si no lo saben, o que probablemente sí, en el sur del país, sobre todo en la región de los lagos, hay una alerta por antivirus. Entonces, antivirus es una patología donde también la persona puede cursar con fiebre y trombocitopenia. Entonces, hay que tener el antecedente epidemiológico de que se estuvo en el sur de Chile, por ejemplo. Otra diferencia es que tiende a dar leucocitosis mientras el dengue tiende a dar leucopenia. Y sarampión y rubiola, siempre el ministerio y sobre todo en las últimas semanas ha mantenido como que tengamos vigente el alerta, la pesquisa de estas exantemáticas como son sarampión y rubiola. ¿Okay? Riquexia, recientemente también se emitió una alerta específicamente dentro de las riquexias, se emitió una alerta para tifus de los matorrales, también al sur de Chile. Esto es una bacteria que se transmite, un tipo de riquexia, orienta texusidad, que se transmite a través de un ácaro, y ese ácaro por lo general lo transporta algunos roedores y también tiende a dar fiebre, rash. Pero lo significativo de esta patología es que la primera sintomatología que ocurre es una escara. Es una escara que tiende a tener un fondo negruzco, ¿ok? Y después, posteriormente, es que aparece el resto de la sintomatología. Esto no ocurre en el dengue, ¿ok? Monkeypox, aunque las lesiones en piel que tienden a dar monkeypox son muy distintas a las del arbovirus, pues ustedes saben que existe un documento del ministerio donde se tiene que establecer monkeypox como también diagnóstico diferenciales de arbovirosis y viceversa. Malaria está en otro color porque aunque no hay alerta reciente del ministerio de esta patología, hay que tomarla en cuenta porque muchos de los sitios donde pueden venir estas personas que han viajado y que están como sospechosos de dengue, en esos lugares también hay malaria. De hecho, hay malaria en Bolivia, de hecho, hay malaria en Perú. Y entonces son diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta, y no solamente diagnósticos diferenciales, sino que puede haber coinfecciones en ambas patologías. Puede haber coinfecciones de dengue, malaria, puede haber coinfecciones COVID, dengue. De todas estas patologías pueden haber coinfecciones. Y a veces incluso hay que hacer diagnósticos diferenciales con patologías que no son infecciosas. Este es simplemente un collage de artículos para evidenciar que pueden haber dengue con
con otras patologías, pues dengue y chikungunya, puede haber dengue, malaria, y los pacientes que están en UCI, sobre todo, pueden tener las mismas complicaciones de otros pacientes que caen en UCI que no tienen arbovirus. Pueden tener, una de sus complicaciones pueden ser las sobreinfecciones bacterianas. ¿Okay? El paciente que está en el grupo A y B1, parece que el grupo A va a su casa, el grupo B1 se queda hospitalizado, pero en el grupo B1 hay la ventaja que aunque se quede hospitalizado, como es un paciente que no tiene signos de alarma, por lo general el manejo de los líquidos, de la hidratación, también se puede mantener por vía oral. ¿Okay? Entonces, en estos pacientes, si no tienen, si son del grupo A, que es los cuadros en verde, es un paciente que debe pedírsele que haga reposo absoluto en cama. Su dieta puede ser normal, lo que acostumbra a comer, pero sí debe aumentar la ingesta de líquidos. Debe evitarse que el líquido que tomen sea solo agua, porque esto puede provocar trastornos electrolíticos. Idealmente lo que se le debe sugerir al paciente, y por eso está subrayado en rojo, no es coincidencia, se le debe dar sales de rehidratación oral para que las preparen en su domicilio. O sea, a partir de este momento, grábense en su cabeza que todo paciente que ustedes cataloguen de sospecha de dengue, que le tomaron la muestra, etcétera, usted lo debe dar de alta con todas estas orientaciones. Le debe dar de alta con paracetamol, reposo en cama, con sales de rehidratación oral. También puede utilizar medios físicos para bajar la fiebre. Y debe hacerse el monitoreo que ya les comenté hasta ahora, que es cada 24 horas, y les comenté cómo se estaba haciendo hasta este momento. Si aparecen signos de alarma, pues obviamente el paciente tiene que ser derivado para hospitalización. Si no aparecen signos de alarma, se continúa el seguimiento, que debe ser hasta 48 horas después que la fiebre haya cedido, sin uso de antipiréticos. ¿Okay? Si el paciente tiene alguna comorbilidad o condición social de riesgo, bueno, va a hospitalización y se hace básicamente el mismo manejo si el paciente puede tolerar vía oral. ¿Ok? Durante ese tiempo se vigilan los signos de alarma. Si estamos en el caso de una embarazada, debe vigilarse el binomio madre-feto. Llevar una secuencia de la curva febril. Es importante la ingestión de líquido. ¿Cuánto de líquido? Eso es importante. El paciente debe ingerir de líquido, estoy hablando sobre todo en un adulto, entre aproximadamente 2 a 2.5 litros de agua por día, si el paciente no tiene ninguna restricción de líquidos, ¿no? Se le debe hacer la consejería de que aproximadamente tome 250 cc, divididos en 5 o 6 vasos de sales de rehidratación oral al día. También puede tomar el paciente otros líquidos, jugos, sopas, pero es muy importante que haya una alta ingesta de líquidos, ¿ok? En aquellos pacientes que presentan vómitos, que también pueden estar dentro de este grupo B1, a lo mejor no catalogan para hacer vómitos persistentes dentro de esa definición que yo les di, pero han tenido vómitos. Una vez que pase eso, inicialmente se les puede establecer hidrataciones bien venosas, y una vez se reanude la vía oral, pasar a sales de rehidratación oral. Importantísimo no dar AINES en estos pacientes. Está contraindicado que le estemos indicando al paciente ibuprofeno, diclofenac, mucho menos aspirina. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes catalogan a ese paciente como sospechoso, que ustedes tienen esa sospecha, no deben indicar ninguno de estos medicamentos en el control de la fiebre o de la cefalea que tenga el usuario. El uso del antipirético debe estar definido a paracetamol o medios físicos. Y desde un inicio se le debe recomendar, incluso estando en sospecha y aún no estando confirmado, se le debe recomendar al paciente aislamiento vegetal el uso de mallas mosquiteras. Si el paciente es del grupo B2, es decir, es el paciente que tenía signos de alarma, entonces, ¿qué se debe hacer? Este paciente, como les dije, debe quedar hospitalizado en cuidados intermedios. ¿Por qué? Porque miren lo que hay que medir de forma horaria. No solamente hay que estar midiendo signos vitales y perfusión periférica a través del llenado capilar, de la medición de la presión arterial media, de la presión diferencial, sino que también hay que estar midiendo diuresis horaria.
Hematocrito va a ser horario en las primeras 1 o 2 horas y después si el paciente mejora se pueden ir distanciando los controles. Glicemias cada 12 a 24 horas. Entonces, por eso se requiere de que la persona haga un seguimiento o esté hospitalizada en un área que permita hacer todas estas evaluaciones, ¿ok? En primera instancia debe comenzarse a reanimar de forma hídrica a ese paciente. Si un paciente del grupo B2, la reanimación comienza con un volumen de 10 ml por kilo en la primera hora. Si hay mejoría del paciente, se puede ir reduciendo el goteo de forma progresiva. Inicialmente se baja el goteo a 5 a 7 ml por kilo hora y así puede permanecer entre 2 y 4 horas hasta que volvamos a disminuir el goteo si es que hay recuperación, hasta que finalmente se deje con un mantenimiento de 2 a 4 ml por kilo hora en las próximas 24 a 48 horas. ¿Cómo se sabe que un paciente está mejorando? Porque hay desaparición progresiva de los signos de alarma, va disminuyendo el hematocrito en el contexto de que el paciente esté hemodinámicamente estable, porque si un paciente que le está disminuyendo el hematocrito y está inestable, eso es lo que es signos de hemorragia, probablemente una hemorragia que aún no estamos viendo, por lo general más frecuente gastrointestinal. Es el paciente que ya recupera la vía oral, no tiene vómitos, no tiene náuseas, está recuperando el apetito, ¿ok? Y lo otro muy importante que es recupera la diuresis, ¿ok? ¿Qué sucede si en el primer bolo que le damos al paciente a 10 ml por kilo por hora no hay recuperación? Se puede repetir hasta 3 veces la carga. Si a la tercera vez esa paciente no responde, se debe catalogar como un paciente que está en el grupo C de dengue grave. En este grupo C, bueno, obviamente la reanimación y todo lo que hace es mucho más enérgico, ¿no? Entonces, si es un paciente que cataloga como grupo C, bueno, como todo paciente en shock, debe hacerse el ABC más oxigenoterapia y se comienza la reanimación hídrica, que en este caso ya no es 10 ml por kilo, sino 20 ml por kilo y ya no en una hora. Eso debe pasarse en un lapso de 15 a 30 minutos. Se reevalúan los parámetros clínicos que ya les mencioné. Si hay mejoría de esto, se baja el goteo a 10 y se permanece con este goteo durante un lapso de 1 o 2 horas. Y así progresivamente se va bajando el goteo hasta 5 a 7 por kilo durante 4 a 6 horas y después a 3 a 5 por kilo durante las próximas 2 a 4 horas hasta que finalmente llega a un mantenimiento de 2 a 4 por kilo en las próximas 24 a 48 horas. Si el paciente no mejora con ese primer bolo, se puede repetir hasta 3 veces. Y si el paciente persiste con signos de choque, pues se debe proceder a colocar drogas vasoactivas, como ocurre en los otros tipos de shock, sobre todo cuando shock séptico. Y en este caso el shock del paciente no es séptico, es un shock hipovolémico. Por eso es que la hidratación inicialmente es muy importante. Hasta ahora se sabe que no tiene cabida el uso de esteroides en este paciente para mejorar el recuento plaquetario o porque el uso de esteroides vaya a mejorar la mortalidad de este paciente. Por tanto, no se deben usar corticosteroides en estos pacientes, salvo que sea un paciente que por alguna patología de base que tenga, ya venga tomando corticoides y se le mantenga por esa condición. Tampoco no está documentado, existe evidencia de que tampoco el uso de inmunoglobulina repercute de forma positiva sobre el paciente. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar un paciente con dengue grave? Son básicamente 4, se pueden agrupar en 4. Complicaciones hemorrágicas, sobrecarga de volumen, trombocitopenia y otras complicaciones donde entran, por ejemplo, los trastornos hidroelectrolíticos. ¿Qué se debe hacer en casos de hemorragia? Bueno, en casos de hemorragia debe procederse a hemorragias graves. No estoy hablando del paciente que tiene epistasis o meningiborragia, estoy hablando del paciente que tiene hemorragias graves que catalogan en el grupo C, hematemesis, sangrado del sistema nervioso central, melena. ¿Ok? En estos pacientes se debe proceder a transfundir concentrado globular y se debe evaluar la pantalla de coagulación, haciendo hincapié sobre todo en el PTT y en el fibrinógeno. Si es un paciente que tiene un fibrinógeno menor a 100,
se debe priorizar la transfusión de crioprecipitados. Si es un paciente que tiene un fibrinógeno mayor a 100 y que además se une a que hay un alargamiento en los tiempos de coagulación, específicamente en el tiempo de protombina y en el PTT, se debe contemplar la transfusión de plasma fresco congelado. ¿Qué quiero yo sobre todo hacer ver en esta diapositiva? Ustedes no ven por ningún lado que allí diga transfundir plaquetas. No, porque dengue no es igual a transfundir plaquetas. Incluso en pacientes que tienen dengue con trombocitopenia severa no tienen indicación de transfundir plaquetas, salvo cosas muy puntuales que yo les voy a mostrar en una lámina a posteriori. Que es importante también que estos pacientes deben ser manejados con cautelas porque tienen riesgo de presentar sobrecarga hídrica, ¿ok? Y es muy importante que habitualmente tenemos computado en nuestro cerebro que por lo general los pacientes que requieren transfusión de concentrado nodular son aquellos donde la hemoglobina baja por debajo de 7 gramos sobre decilitro. Y eso es verdad para otras patologías, pero no es tan verdad en el caso del dengue. Hay que recordar que este paciente es un paciente que venía con signos de alarma, que fue a gravedad, y que venía con un aumento progresivo del hematocrito. Entonces, ¿qué pasa? Que en este paciente no vamos a tener niveles de hemoglobina tan bajos ni hematocrito tan bajo como podemos ver en otros pacientes con otras comorbilidades. Entonces podemos tener un paciente que está inestable hemodinámicamente, sangrando y que su hemoglobina no está en 7, ni su hematocrito está tan bajo y tiene criterios de transfusional porque simplemente es no estamos evidenciando no se está reflejando en la hemoglobina ni en el hematocrito las pérdidas de sangre que está teniendo el paciente. En líneas generales, estos pacientes que tienen sangrados graves se le debe evitar en la medida de lo posible procedimientos invasivos, es decir, la colocación de sondas de Foley, la colocación de sondas nasogástricas, si el paciente requiere la utilización de una sonda que vaya al sistema digestivo, debe preferirse la orogástrica por encima de la nasogástrica porque esta tiene mayor riesgo de sangrado, ¿ok? Se debe evitar la colocación de catéteres de vías centrales, a menos que, bueno, que sea de plena indicación, y evitar los drenajes de toracocentesis, paracentesis, ¿ok? En líneas generales, los procedimientos invasivos. Otra complicación es la sobrecarga de volumen que puede tener múltiples causas. Uno es que no hayamos tomado en cuenta la edad, las comorbilidades del paciente, el peso, y lo hayamos nosotros sobrehidratado de forma iatrogénica. ¿Okay? Lo segundo es el uso de soluciones hipotónicas. La resucitación del paciente o la reanimación hídrica se hace básicamente con solución 0,9 y Ringer, ¿ok? No se deben usar soluciones hipotónicas. Incluso en las embarazadas no se debe usar soluciones hipotónicas. Transfusión inapropiada de plasma fresco congelado o cuando no correspondan, cuando el paciente no tenía indicación o teniendo indicación y no tomamos en cuenta que también podría, entre lo que colocamos de líquido y lo que estamos colocando de transfusión, puede ser excesivo para el paciente. O enfermedades concomitantes, si estamos ante la presencia de un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿okay? Por ejemplo. ¿Qué se debe hacer cuando un paciente tiene sobrecarga de volumen? Básicamente, en líneas generales, todo va a depender si el paciente está en fase crítica, recuperada, o el paciente sigue extravasando. Si es un paciente que está saliendo de la fase crítica, tenemos como más opciones de estrategias que podemos utilizar. Porque un paciente que además de oxigenoterapia, se le pueden suspender los líquidos porque ya está saliendo de la fase crítica, se podría utilizar diuréticos. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Si es un paciente que todavía no sale de la fase crítica y está extravasando, no se le pueden suspender los líquidos. Lo que se le puede hacer es disminuir la cantidad de líquidos que se le está administrando y no podrían utilizarse diuréticos. Entonces, ¿cómo prevenir la sobrecarga hídrica? Que eso sería lo mejor para no enfrentarnos a este panorama un poco oscuro. Bueno, estar pendiente de cuándo cede la extravasación de plasma en el paciente. Una manera de saberlo es poner el hematocrito, por ejemplo, con los signos vitales del paciente, teniendo en cuenta la presión arterial media, la presión diferencial,
Por lo general, el paciente sale de la fase crítica, yo se los mencionaba varias diapositivas atrás, cuando la fiebre cesa y los signos de alarma comienzan a desaparecer. Uno sabe también que se le pueden suspender o disminuir líquidos a estos pacientes cuando se han resuelto los síntomas nominales, las náuseas, los vómitos, cuando la diuresis se ha recuperado. En cuanto a la trombocitopenia, ya les decía, no es una justificación para transfundir plaquetas. ¿Cuáles son las indicaciones de transfusión plaquetaria en estos pacientes? Pues, tienen que cumplir varios requisitos. Uno, un paciente que esté con sangrado persistente no controlado, con signos de shock y en el cual ya se han corregido los factores de coagulación que yo les mencioné anteriormente, el fibrinogen, el PT, el PTT, y que el tiempo de sangría esté mayor a 1.5 veces. Cuando todos esos criterios estén presentes y el sangrado persiste y el paciente esté chocado, en ese momento se puede considerar las transfusiones de plaquetas. O si estamos en el contexto de una embarazada u otro paciente que tiene que ir a intervención quirúrgica, pues, y las plaquetas están por debajo de 50.000, pues tiene indicación. O en cirugías oculares que deben estar por encima de 100.000. En estos pacientes, una de las razones por las cuales se les manda hacer reposo en cama es también para evitar traumatismos, caídas, y por eso deben tomarse estas medidas de precaución. No se deben indicar inyecciones vía intramuscular, eso es sumamente importante. Y otras complicaciones que pueden aparecer son los trastornos hidroelectrolíticos. Dentro de ellos, los más frecuentes son la hiponatremia, la hipocalcemia, puede haber hipercalemia en estos pacientes. Y en los pacientes con dengue graves que están hospitalizados en la UCI pueden aparecer ciertas IAS. ¿Cuáles son los criterios de alta en estos pacientes, tanto en el grupo B1, B2 y en el grupo C? Todos estos criterios deben cumplirse, y es que debe haber ausencia de fiebre por 48 horas sin uso de antipiréticos. Y además el paciente debe estar con bienestar general, buen apetito, signos vitales dentro de la normalidad, diuresis normalizada o aumentada, porque acuérdense que en la fase de recuperación comienza ese líquido que se extravasó, vuelve al sistema vascular y comienza el paciente a tener una diuresis aumentada. No puede tener signos de dificultad respiratoria ni de sangrado. Las plaquetas, puede que para dar en alta las plaquetas no necesariamente tienen que estar dentro de la normalidad, pero sí tienen que haber comenzado a ascender. Y el hematocrito ya estar estable sin administración de líquidos endovenosos. Desde el punto de vista, nosotros lo que más nos conviene es no llegar a tener casos autóctonos, evidentemente, sino lo que nos conviene es prevenir. La prevención comienza desde todo con nuestras casas y con la educación que le demos a nuestros pacientes. Por supuesto, también debe, ya saliendo a otras instancias, también debe hacerse educación a nivel masificado en los medios de comunicación, y es que debemos eliminar los criaderos de vectores, que son todos estos elementos que podemos tener en nuestras casas. Desde cachureo, como lo llaman acá, donde se puede depositar agua que sea el ecosistema donde el vector se va a reproducir, hasta cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana, pero que en este momento no son adecuadas, como el uso de floreros, por ejemplo. A estos pacientes se le debe indicar el uso de mallas mosquiteras, idealmente si están impregnados por permectrina. Si vamos a unas zonas endémicas o a los familiares que viven con personas que tienen el dengue, se le debe indicar que debe utilizar camisas manga largas de color claro, pantalones largos, zapatos cerrados, uso de repelentes. Y solamente en este momento voy a hacer una acotación muy corta de la vacuna del dengue. Sí existe una vacuna contra el dengue, pero como lo dice la lámina, ciertas condiciones aplican. ¿Qué quiere decir esto? La vacuna del dengue no está diseñada para prevenir el dengue, no previene la enfermedad. Previene que aparezcan los casos con signos de alarma con gravedad. Pero más allá de eso, es que la vacuna del dengue está diseñada para personas que previamente ya hayan tenido dengue. Eso quiere decir que en poblaciones naïves como las de nosotros, no somos un nicho para la vacuna, porque ya está demostrado que las vacunas, cuando se le coloca a poblaciones naïves,
y posteriormente estas poblaciones o estos individuos presentan dengue, estas personas tienen mayor mortalidad. Esto se comprobó en la fase de post-comercialización de la vacuna, donde se vio que las personas que fueron vacunadas contra el dengue y no tenían tenido esta patología previamente tuvieron peor desenlace, sobre todo en la población pediátrica. Por eso es que en los países donde está autorizado el uso de la vacuna, previamente se le solicita serología a las personas que se van a vacunar. Entonces, conclusión, la vacuna no es una opción para nosotros. La opción para nosotros es eliminar el vector, hacer educación a nivel individual, a nivel masivo, y utilizar todas estas medidas de precaución que les acabo de mencionar. Esto es la bibliografía nacional a la que pueden recurrir, la orientación técnica que hizo el ministerio con respecto a los arbovirus. Hay un plan también regional de respuesta contra los arbovirus que en este momento se está actualizando, porque desde que se hizo la última actualización en el año 2019 han ocurrido muchas cosas en la región, como por poner un ejemplo, que ya nosotros somos capaces de hacer nuestra propia biología molecular para el diagnóstico de la patología. Y así muchas otras cosas que han cambiado en los últimos 3 años, que en este momento por lo cual se está actualizando ese plan de respuesta. Conclusión, es fundamental en el manejo del paciente con dengue clasificarlo en cada visita. Ya les mencioné que la clasificación les va a decir a dónde va el paciente, a qué grupo pertenece y por consiguiente qué debo hacer. Para conseguir este objetivo es importante reconocer los signos de alarma y preguntar por comorbilidades y riesgos sociales. Actuar según los protocolos y flujogramas establecidos. La transfusión plaquetaria en la mayoría de los casos no es prioridad. Primero deben evaluarse otras intervenciones. Tener en cuenta la aparición de complicaciones. Definitivamente el uso de corticoides e inmunoglobulinas no están justificados. Y bueno, la educación y el control vectorial son la piedra angular de los arbovirus, especialmente